Cada colombiano en promedio consume alrededor de 2 kilos al mes de plástico. En total, los 45 millones de colombianos están consumiendo más de 1 millón de toneladas al año de plástico. Un consumo desmedido que nos lleva a la reflexión de cuál va a ser la disposición final de este elemento. El plástico es un elemento muy importante para la sociedad. Lo que lleva a la reflexión es qué vamos a hacer con ellos en la disposición final y el uso que le estamos dando a este producto. Por eso, en el programa de hoy, con los expertos y los concejales, vamos a analizar sobre esta situación para crear conciencia de la importancia de darle un uso adecuado al plástico y poder contribuir con el medio ambiente. Los invito a que vean el siguiente programa. El plástico es uno de los mayores y mejores inventos del ser humano. Con este material hemos abaratado costos en la producción, hemos también reemplazado material que sería más costoso y en los laboratorios de la ciencia hay adelantos de los que todavía no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Pero, como ocurre con otras cosas que tiene el ser humano a su disposición, lo está ahogando. Y hoy es objeto en los parlamentos del mundo un control a su uso de una sola vez y el destino final que le estamos dando a este material. Escogimos este tema para unirnos hoy, como dice el presidente en su presentación, en la celebración del Día de la Tierra. Bienvenidos una vez más a De Frente, espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda todos los temas que le interesan a nuestra ciudad en compañía de nuestros corporados y también diversos expertos en estos temas. En el día de hoy nos acompañan el concejal de Medellín, Simón Molina Gómez, el concejal Daniel Carvalho. También está con nosotros el doctor Carlos Arturo Rodríguez Arroyave, director del Departamento de Ingeniería y Producción de la Universidad EAFIT, Jenny Ángel, coordinadora ambiental de Industrias Extra, y nos acompaña fuera del set el doctor Juan Camilo Posada Mejía, gerente de operaciones de Industrias Extra. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos y por supuesto la bienvenida a mi compañero de set, Gilmar Gómez. ¿Cómo has estado, Gilmar? Feliz noche para ustedes, para esta mesa principal. Hoy me disculpan un poquito el tono de la voz, pero vamos a hablar de un tema que nos apasiona y que creo que muchas veces hemos denigrado tanto plástico y consumimos demasiado plástico, pero hasta qué punto hemos satanizado el plástico. Por ejemplo, yo ya pasé las cuchillas desechables para afeitarme la barba, como volver a estas tradicionales de los papás que la tenían que mojar uno. Esa es mi contribución hoy al programa y quería confesarlo aquí delante de todos ustedes. Pero ustedes también tienen una posibilidad de interactuar con nosotros a través de todas las redes sociales. Recuerden que el poder del Consejo de Medellín lo tiene usted y lo tengo yo. Por eso nos conectamos con 4.0 y Johan para que nos cuente de qué manera podemos participar. Buenas noches, Gilmar, para usted, para Caterina, para los invitados que están hoy acompañándonos a hablar en este día tan importante, el Día de la Tierra, y hablar del plástico, uno de los compuestos que más está afectando el medio ambiente, por supuesto, y también no obviar esa utilidad para todos. Las redes están abiertas en el WhatsApp. Usted nos puede escribir pequeños mensajes o también nos puede enviar cortas notas de voz. La línea es el 301-786-9174. Recuerde, allí vamos a estar muy pendientes de usted y vamos a seleccionar los mensajes. En Twitter estamos con @Consejo Medellín. Puede participar con la etiqueta De Frente. También en ese Twitter, en @Consejo Medellín, siempre De Frente y el Consejo de Medellín abren una encuesta para que usted participe en el día de hoy. La encuesta de hoy dice así: ¿eres un habitual consumidor de plástico cuando comes por fuera o pides domicilio? Están ya las opciones: uso cubiertos o pitillos, no, los evito al máximo, pregunto por otra opción o cargo cubiertos y vasos reutilizables. Esas son las opciones para que usted vote. Tiene alrededor de 20 minutos para que siga participando a través de nuestras redes sociales. También nos puede encontrar en Facebook como Consejo de Medellín y El Poder es Tuyo, y en YouTube estamos también como Consejo de Medellín. También los invitamos a ver un triste video que estuvo rondando por las redes sociales. Es una ballena que se encontró muerta en una playa y al hacerle la autopsia, miren lo que encontraron.
Muy bien, pues un tema que nos llena de infinita preocupación en el planeta, como decíamos, no solamente a los ciudadanos, sino a los gobiernos, los parlamentos que están poniéndose al frente de esto, una situación que obviamente contamina nuestra vida silvestre, que también afecta a nuestros ecosistemas y que está acabando también con nuestro planeta. Hablemos, doctor Juan Camilo Restrepo, iniciando con usted esta ronda, ¿qué es el plástico? ¿De dónde se obtiene? Y también si hay varios tipos de plástico. Sí, muy buenas noches. El plástico es un material que se ha desarrollado hace ya muchos años y que viene a partir principalmente de derivados del petróleo y otras variantes de otros materiales. Es un material con unas características muy importantes porque ha permitido a la humanidad desarrollar una serie de aplicaciones y una serie de ventajas que es difícil encontrar en otros materiales. Es un material también bastante interesante porque se presentan una gran cantidad de posibilidades y de usos para el mismo y donde básicamente podemos tener unas variantes y propiedades muy interesantes que se obtienen desde el punto de vista de la fabricación y demás. Como lo decía, muchos materiales vienen principalmente derivados del petróleo, pero recientemente se han venido desarrollando otras aplicaciones que son importantes para otro tipo de materiales que provienen de la naturaleza. Y dentro de esos tipos de plásticos podemos hablar que existen varios grupos principales. Hay un grupo que hablamos del grupo de los termoplásticos, que son materiales que se pueden moldear con calor y presión y que se puede hacer varias veces, supuestamente indefinidamente, y que son generalmente reciclables. Un segundo grupo de material lo llamamos los termofijos, que también se procesan por calor y presión en una primer vez, pero ya posteriormente elaborado el producto ya no son susceptibles de cambios en su forma, aplicándole calor o presión, y generalmente son materiales que consideramos no reciclables, por lo menos por los métodos convencionales. Un tercer grupo de materiales lo llamamos los elastómeros, que presentan esas características de ser materiales altamente deformables, altamente flexibles, como en el caso de los cauchos, las siliconas, los poliuretanos, que también generalmente se pueden formar por reacciones químicas o también por calor y presión en una primera fase, pero que luego, igual que los termofijos, en muchas ocasiones no son reciclables aplicándoles calor y que requieren otros procesos adicionales. Y recientemente se viene hablando mucho del tema de los bioplásticos, biodegradables o materiales que ya generalmente no vienen del grupo de los derivados del petróleo o de las reacciones químicas en general, sino materiales que se obtienen a partir de materiales como los vegetales, materiales como productos de la naturaleza o reacciones de microorganismos, bacterias y demás, y que caen dentro de ese tema de los bioplásticos o biodegradables. También recientemente se ha venido trabajando mucho sobre materiales termoplásticos llamados plásticos bio-based o plásticos basados bio, que también simulan condiciones del primer grupo de materiales, pero que vienen de materiales como la caña de azúcar, el maíz y demás, donde hay un desarrollo bastante importante en ese caso. Profesor, ¿mito o realidad que el plástico cuando se degrada contamina mucho el ambiente? Técnicamente y en los estudios el gran grupo de materiales que son los que forman estos grupos de materiales que decía anteriormente son generalmente materiales muy inertes, materiales que no entran en contacto en su proceso de degradación. Sí. El problema principal que tenemos es que muchos de ellos son de muy larga duración o requieren mucho tiempo para poder obtener una descomposición real del material o una degradación. Entonces, más que el impacto hacia la generación de químicos o demás que sean dañinos al ambiente, es los largos tiempos que se requieren en los plásticos convencionales. Para su desaparición. En los recientes desarrollos de materiales basados en vegetales y otro tipo de materiales, digamos que uno de los puntos que se está atacando es precisamente acortar esos tiempos de desarrollo, de degradación y de afectación al medio ambiente alrededor de ese proceso. Usted no viene solo, profesor Carlos Arturo Rodríguez, trae consigo
consigo una herramienta que quisiera fuera usted mismo quien se la presentara a nuestros televidentes. Ok. Así que lo invito a que se ponga de pie y nos presente parte también de estos nuevos avances que tenemos hoy día. Sí, muchas gracias. Este es una impresora 3D que es parte de los componentes de la cuarta revolución industrial, donde digamos que el uso de los diferentes materiales plásticos viene siendo bastante importante. Este, por ejemplo, es un termoplástico llamado ABS, un material con propiedades y características muy importantes para la industria y para el sector en general. Proviene de reacción de materiales derivados del petróleo, pero también está, por ejemplo, este que se llama el ácido poliláctico, que es un material que se obtiene del almidón del maíz. También es posible obtenerlo del almidón de yuca o de la caña de azúcar, y que es un material que recientemente está siendo muy utilizado para este tipo de operaciones, dado su facilidad de procesamiento en este tipo de máquinas. En este tipo de máquinas de la impresora 3D, los plásticos están jugando un papel muy importante, porque pues prácticamente nos permite ya hoy en casa hacer muchos instrumentos que queremos. Por ejemplo, ahí estoy desarrollando un corbatín. Hoy no traje corbata, no traje corbatín, y necesito al final del programa tener mi corbatín para lucir bien, y entonces he desarrollado ahí un corbatín que al final voy a tener en este equipo básicamente a través de un material termoplástico que está en este caso a partir de una base de maíz. Entonces, digamos que las nuevas tecnologías y los nuevos elementos están haciendo uso de estas posibilidades para que usted desde su casa pueda desarrollar productos, pueda desarrollar reparaciones de objetos, pueda ser creativo y generar nuevos elementos también dentro del concepto, porque venimos de un concepto de economía lineal, donde antes producíamos, sacábamos de la naturaleza, producimos, consumimos y botamos. Ahora estamos dentro de un concepto que es el de economía circular. Yo uso mi producto, pero también reutilizo, reciclo, reuso para poder generar nuevas aplicaciones, nuevos conceptos con estos materiales que hemos venido Usted tiene trabajando. corbatín, pero si a mí se me pierde un botón y no lo También lo puedo pueden conseguir, yo lo puedo imprimir. También en internet hay montones de modelos, ¿cierto? Si tú no eres diseñador, puedes descargar. Ya incluso muchas compañías ya te venden el modelo, ya no te venden repuestos, sino que te venden el modelo por internet, donde tú lo puedes imprimir en tu casa y puedes generar todo el proceso directamente con el uso de estos materiales, los cuales han venido generando, digamos, diversas aplicaciones muy importantes. Ya no hay que bajar Sí. al hueco a comprarlo. No, por- es que ya ya- también, por ejemplo, dentro de estas aplicaciones, dentro de esto de la cuarta revolución industrial, tenemos también, ya se pueden imprimir corazones. Eso le iba a tejidos decir, que desde orgánicos. corbatines hasta corazones Desde salen por esas corbatines hasta impresoras. corazones, y realmente el plástico, digamos que en este tipo de aplicaciones es un material bastante interesante, lo mismo que el desarrollo de este tipo de materiales. Igual se pueden manejar materiales derivados del petróleo, como este que estoy mostrando, un ABS, o materiales del maíz, como este del PLA, los cuales, dado un manejo adecuado, son totalmente biodegradables. Perfecto, pues vamos a preguntarle a nuestros concejales acerca de este tema. ¿Cuántas toneladas de plástico se están generando, por ejemplo, en un día en Colombia, en Medellín? ¿Cómo lo estamos aprovechando en nuestra ciudad? ¿Qué tipo de herramientas estamos utilizando como ciudad para poder organizar el tema del plástico, que como lo vemos puede ser una bendición, pero también puede ser un elemento en el que nos ahogamos cuando todavía nos falta evolucionar mucho más en tecnología? Iniciamos esta ronda con el doctor Daniel Carvalho. Caterina, buenas noches. Yo creo que el plástico es un invento formidable del ser humano, ¿cierto? Logramos hacer un material de bajo costo y de muy larga duración, y de una manera tonta lo utilizamos para un solo uso, ¿cierto? Masivamente para productos desechables. Entonces estamos frente a un verdadero problema. No tengo el dato de cuántas toneladas de plástico producimos en Medellín, pero sí tengo un dato que me impresionó, y es que cada minuto en el planeta Tierra se entregan 10 millones de bolsas plásticas. Dios. Estas bolsas plásticas generalmente van a parar a los cuerpos de agua. Cuando uno visita la costa colombiana, hace poco que hice un viaje por el Urabá, era verdaderamente lamentable ver toda la costa llena de plástico.
toda, o sea, eran kilómetros y kilómetros de costa, justo donde desoban las tortugas llenas de plástico. Entonces estamos frente a un desafío real. En Medellín estamos intentando aumentar el índice de aprovechamiento de los residuos sólidos, es decir, qué tanta de la basura que botamos puede ser recuperada, reciclada o reutilizada. Esperamos terminar este año con un porcentaje alrededor del 25%, no hablo solo de plásticos, hablo de la basura en general, de 25%. Pero hay países donde ya logran reutilizar o reaprovechar 80%, entonces estamos lejos de las metas. Ahorita vamos a ver algunas ideas, pero yo creo que es fundamental que haya un esfuerzo grande desde la cultura ciudadana alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no nos podemos quedar esperando a ver qué va a hacer el gobierno, ¿sí? O esperando a que salga el bioplástico perfecto. Tenemos que incidir y nuestros comportamientos cotidianos podemos lograrlo. Mire que desde que se puso de moda preguntar ¿quiere o no pitillo? Mucha gente dice no quiero pitillo. ¿O quiere bolsa o no quiere bolsa? La bolsa, eso no fue voluntario, nos cobraron. Al principio todo el mundo alegó y ya todo el mundo se las arregla y lleva su bolsita. Es decir, desde los comportamientos ciudadanos sí somos capaces de mejorar eso. Ahora bien, yo creo que sí tenemos que, desde el Estado, desde la Alcaldía de Medellín en este caso, tenemos que enseñarle a la gente a separar mejor los residuos. Si queremos que el aprovechamiento sea mejor, tenemos que enseñarle a la gente a ¿Y cómo estamos en eso, bien. el reciclaje, concejal? Yo siento que todavía estamos muy mal. La gente no entiende, te ponen 3 canecas y todo el mundo bota la basura al mismo, entonces ahí hay un problema. Pero también es la conciencia propia de la gente. ¿Cómo es posible que uno va a un centro comercial y le entregan una mandarina ya pelada, desgajada en casquitos y cubierta en plástico? Una mandarina. O sea, también dejemos de ser tan cómodos y entendamos que lo que nosotros hacemos, lo que consumimos, después termina en la barriga de la ballena. ¿Usted le daría plástico a su perro? No. Entonces no le dé a los peces, no le dé a los pájaros, no le dé a los mamíferos, porque nos estamos matando entre todos de a poquito. Y como también nos podemos dar cuenta, ese plástico que llega a nuestras aguas, que son consumidos por peces, por calamares, por toda la vida marina, de alguna manera también vuelve a nosotros, porque en medio de la cadena alimenticia, pues ese es el ciclo. Concejal Simón Molina, nos entregan unas cifras donde se nos dice que producimos diariamente en Medellín cerca de 1.800 toneladas de basuras. 360 de esas 1.800 son recicladas y solo el 25 o el 30% es plástico. Estamos hablando cerca de 70 toneladas. Como preguntaba Gilmar, también entonces, ¿qué podemos también desde su perspectiva contar qué hemos avanzado en materia de reciclaje en la ciudad de Medellín? Bueno, podemos hacer muchas cosas. De hecho, está todo por hacer en el tema de mejorar el aprovechamiento de residuos. 1.800 toneladas, hoy estamos en Medellín aprovechando el 19% exactamente. La meta del plan de desarrollo es llegar al 25%. Estamos trabajando en ese tema. Hay un nuevo esquema tarifario en el país que está tratando de poner el aprovechamiento a unos niveles más altos. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Y cuanto al tema del plástico, pues es bien complejo porque ahí puede uno empezar a mezclar muchas cosas. Lo primero, lo que decía el profesor, cerca del 99% del plástico en el mundo viene del petróleo, derivados del petróleo. Entre el año de 1950 y hoy, la tasa de producción de plástico ha crecido más que cualquier otro material en el mundo. Y si nosotros seguimos en esa tendencia, en el año 2050, el 20% de la producción de petróleo del mundo será utilizada para producir plástico. El petróleo es un recurso natural no renovable. Entonces ahí es donde empiezan a venirse grandes retos en el mundo para poder resolver el problema. Hoy estamos generando cerca de 300 millones de toneladas de residuos de plástico. Entonces el problema no está tanto en la producción del plástico, el problema está en cómo estamos disponiendo ese plástico y qué estamos haciendo. Como decía Daniel, tenemos un grave problema, plásticos de un solo uso. Hay que insertarnos en la tendencia mundial de tener plásticos que puedan reutilizarse y que puedan utilizarse, valga la redundancia, varias veces y volverse a reincorporar en la cadena productiva a través de sus modelos de economía circular. Pero también es necesario pues seguir trabajando en la conciencia ambiental, en la conciencia de las personas, en la conciencia de disponer bien los residuos sólidos. Hoy tenemos, por ejemplo, cerca en el Océano Pacífico una isla de basura de plástico que está entre
Los Ángeles y Hawái, una isla, usted, Daniel, que vivió en Francia, que es 3 veces más grande que Francia, mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados y tiene 80.000 toneladas de plástico que han llegado allí porque las personas los disponemos mal. Entonces hay que trabajar de manera muy importante en los temas de disposición final para que el plástico verdaderamente se disponga de manera adecuada. Pero vamos muy lejos. Las aguas de una de las playas de Montería de Urabá se tiñen por los corales de rosado y tomaron fotos antes de Semana Santa y ahora domingo de Pascua y había plástico por todos lados. Yo quiero preguntarle a la señora Jenny Ángel, que es coordinadora ambiental, ¿el plástico es malo, es bueno? ¿Hay que llevar la coca a todos lados? ¿Hay que aprender a ser más responsables con el plástico? Porque de alguna manera usted representa una empresa que nos ha hecho que tengamos, y sobre todo las mamás, cocas, coquitas y cocas para todo. Eso es importante. Claro que sí, el plástico no lo podemos catalogar como malo, el plástico nos viene solucionando necesidades en nuestra vida. De hecho, cuando Simón nos habla que se está aumentando el uso de petróleo y que en el 2050 vamos a tener un 20% del petróleo para producción de plástico, es por todas esas innovaciones que se vienen dando desde el punto de vista de utilizar carros, por ejemplo, que tengan pesos menores para generar menores emisiones de dióxido de carbono causados por el consumo de gasolina. Todas esas innovaciones han llevado a que el plástico aporte esas soluciones. Desde el punto de vista de Industria Sestra, nosotros como industria venimos apuntando a un pilar de sostenibilidad, venimos haciendo acciones que están enmarcadas en la economía circular. En estos momentos estamos utilizando 54% de nuestra materia prima es reciclada y estamos haciendo proyectos de innovación para poder trabajar integradamente con varios actores y poder darle una solución al tema de reciclabilidad del plástico. Por ejemplo, la economía circular nos habla de una simbiosis industrial, y es trabajar colectivamente con todos los actores que están metidos en todo este tema, que está todo el tema de recicladores, están las marcas propias, están las cooperativas de reciclaje, están los transformadores, que son quienes toman ese residuo de plástico y lo valorizan. ¿Lo valorizan de qué manera? Por un proceso de transformación para poder obtener una materia prima y volver a recibir un producto plástico. Entonces, en Industria Extra venimos apuntando también al tema de energías renovables, tenemos paneles solares, que eso también hace parte de la economía circular. Entonces la idea es buscar soluciones y no prohibiciones, porque si nosotros buscamos prohibiciones podemos generar un impacto social que va en contra del desarrollo sostenible. Pero permítame, porque yo también creo que hay que prohibir algunas cosas, ¿sí? El plástico es muy valioso, pero la bolsa plástica de mercado, claro que hay que prohibirla, ¿sí? Ahora, está en manos de ustedes desarrollar productos que no sean tan nocivos para el medio ambiente, pero yo sí creo que tiene que haber una parte de prohibición, porque infortunadamente los seres humanos, si nos dejan libres así en la pradera, pues terminamos haciéndole daño al medio ambiente. Sí, Daniel, yo creo que hay que combinar incentivos, educación y prohibición. Exacto, lo has dicho tú, la educación, generar cambios de actitud para el cuidado del medio ambiente, porque podemos prohibir, pero si la gente no tiene la cultura y la educación, pues esos otros productos que van a ser biodegradables también van a parar a los mares. Entonces el tema es de cultura. Por eso ahí hay que pensar en un tema, hay que mezclar un poquito todo. Por eso yo decía, el problema no es la producción de plástico, el problema es que en el mundo solamente se recicla el 9% del plástico que se produce, ese es el verdadero problema. Entonces hay que trabajar en que se reutilice, en que se recicle. Hay que hacer prohibiciones, como dice Daniel. En Colombia se consumen cerca de 668 millones de bolsas plásticas y ese se redujo en un 30% gracias a la prohibición o al pago del impuesto que hoy nos preguntan a todos en los supermercados, ¿le pongo bolsa o no le pongo? Y la gente, yo que creo, hoy el impuesto es muy pequeño todavía, porque finalmente 20 pesos, 10 pesos, 30 pesos no hace la diferencia. Cuando nos duele, cambiamos los comportamientos. Y más aún, ese impuesto debería de tener una destinación específica y trabajar en asuntos para resolver los problemas ambientales causados por el plástico. Entonces yo creo que hacen falta
falta articular todavía muchísimas acciones, pero sin duda alguna hay grandes retos también para la industria y es producir un plástico más amigable con el medio ambiente, trabajar en los bioplásticos, trabajar en los materiales biodegradables, trabajar en el reciclaje de muchos de ellos. Hoy en Colombia se trabaja de manera importante en el reciclaje de PET, pero se hace a través de un reciclaje mecánico. Existen tecnologías de reciclaje químico de PET que permite que el reciclaje sea de manera infinita. Entonces yo también creo que hay que, a través de la tecnología, incorporar nuevas maneras de hacer, digamos, la reincorporación de la economía circular de todos esos productos. Profesor Carlos Arturo Rodríguez, hablemos entonces acerca de ese plástico de un solo uso. Yo creo que muchos televidentes se enteraron hoy que el plástico que muchas veces reciclaban no servía para reciclaje, sino que queda es para desecho. Hablemos también de ese plástico de un solo uso y usted también quería agregarle algo más a esta conversación. Dentro de la conversación es importante también decir varios aspectos. Uno, la isla de plástico, que es, digamos, quien ha prendido las alarmas en el mundo y que nos ha hecho muchas veces tomar conciencia de algo que no veíamos. Y que muchos pensaban que era un mito. Y que muchos pensaban que era un mito. Entonces, la isla de plástico, hay que decir, dadas las cifras que nos daban los concejales, que también un 95% de ese plástico que está en estas islas es producido por 10 ríos en el mundo, de los cuales 8 son de Asia, 2 son de India, ¿cierto? Que son los grandes generadores mundiales de todo este tema de plástico. También decir que otro elemento que prendió las alarmas y que de ahí vienen estas legislaciones recientes, que ahorita hablaremos un poco sobre ellas, y es que China en los últimos 20 años y Asia se había convertido en el gran basurero mundial que recibía plástico de toda parte de los países desarrollados. De hecho, hasta en Latinoamérica también existía ese modelo, donde parte de la basura salía en contenedores hacia China y allá era procesada, porque todos los plásticos, podemos decir, son reciclables. Lo que pasa es que hay unos que requieren más proceso. Cuando el plástico está sucio, requiere limpieza. Cuando está mezclado con otros materiales, requiere separación. Cuando está combinado con otros materiales, requiere otros procesos. Cuando está con tintas o etiquetas y demás, requiere otros procesos. Entonces China se especializó en hacer ese proceso por su mano de obra barata y montó, digamos, una serie de procesos muy importantes. Pero de todo ese proceso, digamos que ellos extraían el material que les servía, pero el material que se desechaba, digamos que finalmente terminaba en los ríos, terminaba también siendo incinerado, y los índices de contaminación que conocemos en China han sido muy fuertes. Entonces, en el 2018 China dijo, no, yo no voy a procesarles más, señores países, perdón, disculpen, ¿qué van a hacer con su basura? Y hoy Estados Unidos, Europa, todos los países desarrollados están con un montón de contenedores por todo el mundo viendo qué hacer para eso. Hay otro problema, y es que estos materiales están siendo desviados a Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, que se han metido también, Corea incluso, se han metido al desarrollo de estos procesos, pero no cuentan con todos los mecanismos, tecnologías, mano de obra, y se está convirtiendo en otro problema todavía más grande para esos países. Profesor, es que cuando uno lo pone así, habla de Asia o de la isla de plástico en el Pacífico, parece que fuera muy lejano a nosotros. A mí me da miedo porque el problema con los temas medioambientales es que muchas veces pensamos que eso no es con nosotros. Yo creo que también hay que traer el debate y el tema a cómo nos afecta. Basta, nosotros hemos estado haciendo un ejercicio mensual de limpiar quebradas de Medellín. Y fundamentalmente lo que uno encuentra en las quebradas es plástico. Bolsas y bolsas. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos que la gente de Medellín se dé cuenta de que realmente cuando usted hace un uso irracional del plástico, sí le está haciendo daño a las quebradas de Medellín, al río Medellín y después a la costa atlántica, que es a donde van a parar todos? Necesitamos que a la gente le entre la idea de que esto sí nos está... Y lo que decía es responsabilidad de todos. Uno compra un mango y es la bolsita plástica, el vaso plástico, y el tenedor plástico, y se lo va a llevar otra bolsa para que no se riegue. Sin embargo, quiero en ese orden de ideas decir que el problema viene hace muchos años, pero digamos que había una solución para el mundo, que era esta situación de China. Llevémonos la basura y para
digamos que lo que hacían todos los países era llevemos la basura a China, China la procesa y bota el resto. Pero ahora que ha dicho, no, yo no recibo más, procesen, es donde se han prendido las alarmas. Entonces, la industria, la academia y la sociedad es donde ahora, digamos, sí tenemos que poner acciones concretas a la solución de esos problemas. Ahí es donde uno vuelve a repetir el tema. El grave problema hoy del tema del plástico es la disposición final. Ok. Exacto. ¿Por qué? Porque llegan al mar, llegan a esos ríos porque no se hace una adecuada disposición. En el mundo, una de cada 2 personas no tiene acceso a sistemas de disposición final adecuados. Ok. Lo que hace que esos plásticos terminen en los ríos, que terminen luego en los mares, terminen mal dispuestos. Entonces ahí hay varios temas. Ese, pero lo más importante, y comparto con Daniel que este tema es fundamental, nosotros además en el Consejo juntos trabajamos mucho en temas que tienen que ver con gestión de residuos, hemos hecho muchos debates juntos. Yo estoy liderando desde hace varios años una iniciativa de la creación de un clúster de residuos en la ciudad de Medellín que nos permita encadenar a la industria, a los recicladores, a la academia, a las empresas prestadoras de servicio. Pero lo más clave aquí es la educación ambiental, la educación para la separación en la fuente. Mientras no haya separación en la fuente adecuada, va a ser muy difícil que nos metamos en cualquier modelo, porque incluso un modelo para la industria que le permita introducir como materia prima nuevamente los plásticos se vuelve muy costoso si esos residuos no están separados adecuadamente. Okay. Sí, y Yo de creo hecho- que vamos, permiso, a la mesa principal con Johan para conocer qué dicen los televidentes de este tema que nos apasiona tanto y que también queremos compartir con ustedes desde el Consejo de Medellín. Johan. Gracias, Gilmar. Y los televidentes se expresan masivamente a través de nuestras redes sociales. Dicen, buenas noches, ¿en qué están invirtiendo los recursos del impuesto a las bolsas plásticas, que también deben ser millones a diario y no se ha visto a dónde van? Otra pregunta, otro comentario. Buenas noches, mi nombre es Camilo Mazo. Feliz Día de la Tierra. Mi aporte es que trato de reciclar al máximo, separar las botellas y dársela a los recicladores. Pero cuando como en restaurante no siempre hay opción de cubiertos y casi siempre sirven con cubiertos de plástico. Espero que ellos los manejen adecuadamente. A través de Twitter, dice @Carito RC. Deberían prohibir la producción y comercialización de plásticos de un solo uso en todo el territorio colombiano. Y por último, muy interesante la propuesta de nuevas tecnologías con material biodegradable. Sin embargo, el costo es muy alto y al comerciante no le es rentable. Frente al tema de volver a procesar el plástico, muchas veces al fabricante también le sale más costoso procesar algo de reuso que con suministro de plástico nuevo. Y en cuanto al uso de bolsas, debería ser obligatorio que sean en material biodegradable, más que cobrar un impuesto por el uso de bolsas plásticas. Además de estos mensajes de los televidentes, pues también hemos explorado algunos videos, y para ver este que les vamos a presentar a continuación, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Usted nadaría en un mar como este?
Dramáticas estas imágenes y tenemos que pensar, como nos decía el concejal Daniel Carvalho, que cada uno de nosotros tiene responsabilidad. Pensemos en la bolsa, pensemos en aquel elemento que no necesitábamos utilizar, que además era plástico de un solo uso. Ahora imaginemos dónde fue a parar. Antes de irnos a una pausa, también queremos invitarlos a que participen del diplomado Participación Social y Comunitaria en la Cuarta Revolución Industrial. Es el diplomado realizado por el convenio entre el Consejo de Medellín y la SAP, Escuela Superior de Administración Pública. Son 3 grupos, lunes a miércoles de 6 a 9 de la noche en el Consejo de Medellín, martes y jueves de 6 de la mañana a 9 p.m. en el Consejo de Medellín y sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Consejo. Así que bueno, todos están cordialmente invitados a inscribirse y participar. Vamos a unos importantes mensajes y ya continuamos con más De Frente. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente. Hoy estamos hablando del plástico, una bendición del mundo moderno que se ha convertido también en una maldición cuando nos inunda y sus excesos sobre nuestro planeta son inconmensurables. Gilmar, retomemos entonces a los conectados 4.0 que están con nosotros en El Poder es Tuyo, gracias a la participación en redes que ahorita el Consejo. Y bueno, y la primera pregunta para todos es, ¿ustedes cómo reciclan el plástico? ¿Consumen pitillos? ¿Llevan la coca? ¿Qué hacen? Y van a acotar algunos de las respuestas que tuvieron nuestros televidentes a través de las redes sociales. Empecemos por las damas. Jenny Ángel. Bueno, ¿cómo utilizo yo el plástico de un solo uso? Porque también hay que diferenciar que hay un plástico de un solo uso y un plástico de larga duración. La idea es llegar a utilizar ese plástico de larga duración, llevar un almuerzo en un recipiente para conservar los alimentos y no utilizar un plástico que tal vez me toque disponerlo inmediatamente en una caneca. Sin embargo, si hacemos una buena disposición en la fuente, podemos ingresar ese plástico de un solo uso en la economía circular, generando un valor agregado a ese producto. Profesor. Pues básicamente yo trato de hacer algunos elementos alternativos, por ejemplo la botella de plástico, trato de usar botellas como esta, que es un material bio basado es un polietileno de la caña de azúcar, reutilizable muchas veces. El corbatín de la impresora. El corbatín de la impresora 3D. Tratar de hacer una buena disposición porque el problema más que, sobre todo en los plásticos de un solo uso, más que ese uso es dónde lo ponemos, qué hacemos con él. Pero también tratar de revisar la posibilidad de usar otros métodos alternativos. Muchos países, por ejemplo, están regresando ya a métodos naturales. Por ejemplo, ya en Guatemala hay municipios donde se ha decretado el uso de hojas de plátano y no el uso de este elemento. No la estaban prohibiendo. O en México, por ejemplo, ya hay cubiertos de la semilla de aguacate desarrollados alrededor de ese tipo de procesos. Entonces, digamos que más es qué no voy a hacer yo, es qué voy a hacer para que podamos aumentar estos procesos de recolección y demás. No lo dije ahora, pero también otro punto importante es que nuestra matriz de recolección es muy débil. Generalmente en los grandes países son 3 elementos que se utilizan. Uno es el uso en los vertederos, en los depósitos de basura. 2, el reciclaje. Y 3, la reconversión de energía, el uso de los materiales como combustibles para nuevos procesos o para nuevos elementos como tal. Nosotros hacemos 0 recuperación energética del material. Solamente hacemos o deposición en los basureros y una pequeña cantidad de reciclaje. Solo el Entonces, 17%. nosotros tenemos que impulsar el desarrollo, digamos, para que el país pueda también aumentar su matriz de uso de los plásticos en las diferentes alternativas y medios que tenemos. Concejal. No, pues yo tengo que decir como varias cosas de todo un poquito. Lo primero es que el grave problema del uso del plástico es ese plástico de un solo uso. Hoy en Colombia, del consumo per cápita, el 56% del plástico que se consume es plástico de un solo uso. Entonces, digamos, ¿qué podemos hacer ahí?
todos. Yo, por ejemplo, no utilizo pitillos, ¿cierto? Y cada uno con pequeñas acciones puede aportar para disminuir el consumo de ese plástico de un solo uso. Frente a lo que decía alguno de los televidentes, que se debería de prohibir, está cursando en el Congreso de la República una ley para la prohibición de plástico de un solo uso. Tuvo primer debate en la Cámara de Representantes, fue aprobado. Sin embargo, hoy están en una gran discusión también con el gremio, porque también es una industria que produce 200.000 empleos en Colombia y que no puede, digamos, de manera a rajatabla afectarse de esa manera. Obviamente hay que hacerle, digamos, gradualmente algunas exigencias a esa industria también para que se vayan cambiando sus modelos de producción. Y frente a ese tema de la disposición final, que decía el profesor de la valoración energética, digamos, de la utilización del plástico, yo creo que ahí el debate es mucho más profundo. Obviamente en Colombia no se utiliza mucho a partir de los residuos la generación de energía, pero eso tiene mucho que ver con la matriz energética que tenemos en Colombia, que es una matriz energética en más del 80% hidroeléctrica, y producir energía hidroeléctrica es muy barato. Entonces, cuando uno evalúa económicamente los temas de producción de energía a partir de los residuos, ve que todavía estamos lejos de poder tener esa posibilidad. Sin embargo, habrá que seguir trabajando también en disminuir esos costos de generación de energías. Es un gran reto de la academia, de la industria, para que podamos en algún momento, a partir de los residuos, utilizar también para la generación de energía en el país. Concejal Daniel, y sobre las inquietudes también de los televidentes. Bueno, pues yo quiero discrepar un poco con algo que mencionaba mi compañero ahora, de que el gran problema del plástico es la disposición final. No estoy de acuerdo con eso, Simón. Yo creo que el plástico tiene muchos más problemas. En primer lugar, el hecho de que de que la humanidad esté dependiendo tanto de un material que viene del petróleo, tiene que prendernos las alarmas. Todo aquello que depende del petróleo genera problemas ambientales, geopolíticos, sociales. Entre allí tenemos que ser conscientes. En segundo lugar, yo creo que el problema no es tanto la disposición final, sino el uso. Sí, el mejor plástico es el que no se utiliza, por lo menos en los de un solo uso. Entonces, insisto, si a usted le van a vender una mazorca, en el supermercado empacada en plástico, no la compre. Aprovechemos ese cuento de que el cliente es el rey y como reyes impongamos unos modelos en los que no estemos haciendo un uso irracional del plástico. Todas las frutas son en plástico. Cierto, y tú me preguntas, ¿para qué? ¿Por qué me tienen que empacar todo en plástico? Entonces yo lo que intento, y me falta todavía muchísimo, es no utilizar plásticos de un solo uso, pero es que muchas veces casi que te lo ponen imposible, porque uno casi que se ve obligado. Entonces yo sí creo que desde la ciudadanía hay mucho que hacer en evitar y castigar y señalar y como decimos acá, boletear a todos los que nos venden mandarinas empacadas en plástico, ¿cierto? Ahora, por otro lado, y es como el tema que sigue, y es qué vamos a hacer ya a nivel normativo. Cursa pues la ley de la que estaba hablando Simón, y esperamos que de esa ley ya surjan las posibilidades para que los gobiernos locales, para que las administraciones municipales también podamos apretar. Yo estoy convencido de que esto se puede con garrote y zanahoria, ¿cierto? Para que el bioplástico sea competitivo, tenemos que cobrarle al plástico tradicional de un solo uso el impacto, las externalidades que genera. De lo contrario, siempre va a ser más fácil hacer la bolsita de plástico normal que la bolsa de biopolímeros, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que garrote y zanahoria. Muy bien. Tengo derecho a la réplica, ¿no? Bueno, rápidamente, concejal Simón. No, yo entiendo la apreciación de Daniel y obviamente creo que hay muchísimos retos. Obviamente la industria tiene el gran reto de empezar a producir plásticos que provienen de otras fuentes diferentes y no únicamente del petróleo. Así como el sector de los vehículos tiene que rápidamente migrar en el mundo hacia los vehículos eléctricos, porque no podemos depender únicamente del petróleo. Y claro, a la industria hay que hacerle exigencias también. Pero hoy, el grave problema de los plásticos de un solo uso no es únicamente que las personas lo utilicen. Obviamente hay
hay que cambiar, hay que trabajar para cambiar los patrones de consumo de los ciudadanos, para disminuir su utilización, pero el grave problema hoy es que se está disponiendo de manera equivocada. Si no, no tendríamos cifras de que en el año 2050 vamos a tener 12.000 millones de toneladas de residuos de plástico en los entornos naturales. Si el plástico se dispone bien, vamos también a resolver en gran medida ese problema ambiental, especialmente de lo que va a las fuentes hídricas, que es lo que finalmente después va al mar y está causando tantos problemas. Yo creo que gran parte del problema también radica en la información que reciben los ciudadanos, que si tuviesen una mejor información para disponer de esos residuos, irían también a un mejor destino. Retomemos el tema acerca de la legislación. En este espacio hablemos de que el mundo en materia legislativa se está moviendo, pero veamos qué está pasando en Colombia. Con 17 votos a favor y 0 en contra, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende prohibir la producción y comercialización de los plásticos de un solo uso en Colombia. Esa decisión se tomó en plenaria de este martes 26 de marzo. De manera unánime, la Comisión Quinta le respondió a los ciudadanos aprobando el proyecto de prohibición del plástico de un solo uso en Colombia a partir del 2025. Y celebró Juan Carlos Lozada, junto a Harry González, compañeros de la bancada liberal y promotores de esta iniciativa, de la siguiente manera que nos comparte ahora Johan. Y hay que decirle a los televidentes que al proyecto le restan 3 debates y se espera que pase a la plenaria de la Cámara para ser tramitado y votado respectivamente. Johan, tenemos reacciones acerca de cómo celebraron los congresistas esta decisión. Claro, Caterine, y es que el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, pues publicó en su cuenta de Twitter absoluta felicidad por la aprobación unánime en primer debate de esta iniciativa. Miremos qué es lo que dice a través de su cuenta. ¿Suena ahí? Bueno, vamos a ver si podemos lograr restablecer el audio de este testimonio que nos dice Juan Carlos. Mientras tanto, podemos ir con los resultados finales de la encuesta que estaba colgada en @consejomedellín. ¿Eres un habitual consumidor de plástico cuando comes por fuera o pides domicilio? Los resultados finales fueron los siguientes: con 55 votos, 36%, uso cubiertos y o pitillos, la mayoría 56% no, los evito al máximo, el 5% pregunta por otra opción y el 3% solo carga cubiertos o vasos reutilizables. Estos son los resultados finales de la encuesta colgada en @Consejo de Medellín. Muchísimas gracias, Johan. Bueno, no pudimos escuchar el audio del representante, pero lo que nos queda claro es un poco el debate que se da en esta mesa sobre, sí, que pone al concejal Daniel contento porque hay un poco de garrote y exigencias, pero también queda exhibida la preocupación frente a qué va a pasar con esas empresas que están generando el plástico. Y no hablamos de la disposición, que vienen en el Congreso, que no hemos hablado del reciclaje. Lo más duro de esa ley le falta, y yo dudo de verdad que sea aprobado, porque el lobby industrial es bastante fuerte en el país y aquí solemos poner por encima el dinero, por encima del medio ambiente y de la salud de las personas. Me parece que tiene una fecha bastante buena, 7 años, 6 años para una transformación tecnológica que es finalmente deseable para todo. Aquí nadie está pretendiendo que se acabe la industria del plástico, para nada, pero sí, como en todos los aspectos de la vida, tenemos que transformarnos para hacerlo mejor. Y termino diciendo esto porque ya se nos acaba el tiempo, Caterina, y es que así como uno puede reducir el consumo del plástico, yo pienso que desde el sector público también tienen que reducir el consumo de plástico. No puede ser que cada que lo invitan a uno a cualquier evento, siempre le ponen la botellita. Nosotros también tenemos esa responsabilidad. Con la Secretaría de Hacienda hemos avanzado en un proyecto que la idea es que llegue a ser una política pública de compras sostenibles, y es que en todo lo que compre la Alcaldía de Medellín debería haber un enfoque de sostenibilidad, ¿cierto? La Alcaldía de Medellín no debería comprar más botellas de plástico ni vasos de plástico. Son temas sencillos que la Alcaldía puede liderar, porque la Alcaldía es un gran comprador.
Mire que sobre eso hay que decir que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó una orden ejecutiva que efectivamente prohíbe a las agencias comprar plásticos de un solo uso, cubertería, vasos, platos, bandejas, en fin. Bueno, antes de darle la palabra, que además yo sé que están que se hablan nuestros invitados, quiero invitarlos a un recorrido que hizo nuestro equipo. Se desplazaron hasta el departamento de producción de AFIT y allí, en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, esto fue lo que nos encontramos como salidas al problema. Sí, señor. Estoy en la Facultad de Ingeniería de AFIT, concretamente en el laboratorio donde se recicla el plástico y el caucho. Y es que desde los años 50 se ha considerado que el plástico ha sido el invento que ha revolucionado la industria y la ciencia, pero el mal uso que le hemos dado a todo este tipo de objetos que nos han facilitado la vida, creo que ha hecho que muchos piensen que este mismo plástico nos va a enterrar, porque es que todo es plástico, absolutamente todo lo que consumimos, todas las cosas que, como ya les dije, nos facilitan la vida, hacen que cada vez nos inundemos, no solamente en la tierra, sino en los océanos de plástico. Pero vamos a hablar con la docente Sandra González, quien nos va a identificar esto. ¿Realmente el plástico es así de malo como para afirmar que nos va a enterrar, que definitivamente es mejor no volver a utilizar el plástico? Bueno, Gilmar, mira, el plástico es un material con muchos beneficios y muchas bondades que ha sido utilizado en muchos campos de nuestra vida diaria. Realmente el plástico como tal no es malo. El daño o el mal es el uso que le estamos dando día a día a este plástico. La idea es reutilizar ese plástico y reincorporarlo a procesos productivos en donde podamos agregarle valor. Nosotros desde la Universidad de AFIT estamos trabajando en diferentes grupos de investigación y estamos llevando a este plástico para que tenga más ciclos de vida y reincorporarlo a otros procesos productivos. Porque, profesora, uno ve esto y es lo que generalmente uno ve cuando los recicladores llevan, que trituran las botellas, el plástico, en fin. Pero correcto, esto se puede volver una cosa más noble que simplemente ahogar los océanos de vasos y de basura. Claro que sí, es que mira, el problema del plástico es su relación peso-volumen, genera mucho volumen de bajo peso. Por ejemplo, este es un baldosín que nosotros elaboramos a partir de madera plástica reciclada, es decir, las bolsas plásticas anteriormente se utilizaron para procesar este baldosín, bolsas plásticas de polietileno de alta densidad, polipropileno, para producir madera plástica que se convierte en estivas, estacones y diferente mobiliario exterior. Acá tenemos, por ejemplo, también otras baldosas elaboradas de caucho reciclado, las llantas de los automóviles se utilizan acá y le podemos dar un ciclo de vida adicional, otro uso. Y otro elemento que uno a veces piensa que estorba demasiado es el icopor. Desde una caja, cuando uno compra un electrodoméstico, todo tiene icopor, absolutamente todo. Y hasta para Navidad se utiliza el icopor. ¿Sigue siendo un enemigo para todos? Mira, Gilmar, con un grupo de estudiantes de Ingeniería de Producción, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Mecánica, logramos elaborar un proceso para darle un uso a ese icopor, el poliestireno expandido, y logramos disolverlo y lograr obtener pintura, adhesivos y barniz con un valor agregado significativo. Todavía está en evaluación, todavía está en ensayos y demás, pero se puede reincorporar a un proceso productivo y agregar valor desde lo social y desde reducir su impacto ambiental como tal. Hasta aquí yo veía que el plástico nos va a matar a todos, porque estamos inundando los océanos, por la cantidad de basura, porque todo es con plástico, pero ya de esta parte hacia acá, doctora, veo que el plástico, si lo sabemos utilizar bien, puede ser de gran beneficio. Claro que sí, Gilmar. Mira que investigaciones nos demuestran que los materiales plásticos se pueden reutilizar hasta 7 ciclos después de su uso, y esto permite que se genere un valor agregado, que unas personas, que unas familias obtengan rentabilidad de lo que anteriormente considerábamos basura como tal. Es decir, ya podemos reincorporar esos plásticos a diferentes procesos productivos, generando nuevos productos de valor agregado y que impacten significativamente nuestra sociedad. Bueno, hoy aprendimos una cosa nueva en De Frente, el programa institucional del Consejo. El plástico es el mal uso que le hemos dado. Correcto. Porque aquí vemos, gracias a la Universidad de AFIT, que tiene unos usos que de verdad van a salvar el planeta. Gracias, doctora. Gracias, Gilmar, muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien.
Y a propósito de otros usos, profesor, el corbatín. El corbatín. Sí, ya aquí está listo, ya está calentándose la plancha para salir finalmente del proceso y ya podemos ensamblarlo y usarlo dentro de un momento. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Jenny también nos quería agregar algo sobre la legislación. Sobre la legislación es que tenemos que buscar cuáles son las desventajas que pueda llegar a ocasionar una prohibición del plástico, por ejemplo, encarecimiento de los alimentos, porque los envases van a tener una mayor generación de energía por los productos que se van a utilizar, va a haber un impacto social, va a haber más generación de dióxido de carbono por las altas generaciones de energía. Y pues por último, desde la industria también somos responsables por el tema de la educación. En Industrias Extra tenemos una plataforma de educación virtual para enseñarle a nuestros clientes cómo debe separar sus residuos. Muy bien, aquí estamos viendo el corbatín en pantalla. Corbatín hecho con plásticos biodegradables. Y concejal Simón Molina, 30 segundos. No, yo siempre cuando hablo de residuos en el consejo, en conferencias y acá digo lo mismo, tenemos que trabajar todos unidos, sector público, ciudadanos, empresas prestadoras del servicio, para poder cumplir con una formulita que es muy sencilla: aumentar el aprovechamiento y disminuir la disposición final. Doctor Daniel. Pues yo pienso que este problema es real. Creo que los videos y la conversación nos han mostrado que esto es un problema real del planeta. No nos podemos hacer los locos. Realmente cada uno de nosotros tenemos algo que hacer al respecto, desde nuestros hogares, desde nuestras empresas, desde el consejo, desde la alcaldía. Y ahí sí estoy de acuerdo con Simón, solamente trabajando todos juntos somos capaces de resolver los problemas ambientales del planeta, el del plástico, el del aire, el del agua. Esto es un compromiso de todos. Si nos hacemos los locos 20 años más, ya después va a ser demasiado tarde. Así es, muchísimas gracias. El tiempo se nos agota, el tema apasionante, y a ustedes televidentes por estar conectados con nosotros y hacernos tendencia número 1 en la ciudad de Medellín. Nos veremos el próximo lunes con un nuevo De Frente. Les deseamos la mejor de las noches. Continúen con nuestra programación. Muchísimas gracias a FIT, a Extras y a los concejales. Gilmar, feliz noche.